En este video les voy a hablar particularmente sobre los ciclos de reproducción, es decir, sobre el androceo y el gineceo. Voy a empezar con el androceo. Y habíamos dicho en el video Morfología de la Flor 1 que el androceo era el ciclo floral o el ciclo reproductivo masculino, es decir, el que va a llevar las gametas masculinas. Habíamos dicho también que el androceo estaba formado por piezas definidas denominadas estambres. Luego vamos a ver cuál es la estructura de un estambre. Con los estambres pasa lo mismo que pasaba con los sépalos y los pétalos. Los estambres pueden estar libres o pueden estar unidos entre sí. Cuando los estambres están libres, se dice que el androceo es dialistémono. Y cuando están unidos, se dice que el androceo es gamostémono. Recuerden que dialis significaba que estaban libres y gamo que están unidos. Los estambres unidos que forman un androceo gamostémono pueden formar distintas estructuras que se las voy a contar ahora, porque hay distintos tipos de androceos gamostémonos. Voy a venir con la flecha para acá, así se las cuento acá. Ese androceo gamostémono, puede ser del tipo monadelfo. Monadelfo cuando los estambres están todos unidos formando un solo haz en forma de tubo, como ocurre por ejemplo en la flor del palo borracho. El androceo también puede ser diadelfo cuando se forman dos haces de estambres. Por ejemplo, el ceibo tiene dos haces de estambres. O puede ser poliadelfo cuando se forman varios haces de estambres. Como ocurre por ejemplo en los cítricos, en los citrus, que tienen varios haces de varios estambres unidos. Esto respecto a la fusión o no de los estambres formando un androceo dialistémono o un androceo gamostémono. Pero bien, les quiero contar ahora cómo es la estructura específica de un estambre. Voy a colocar acá estructura de un estambre. Un estambre está formado por dos partes principales. Una parte más ensanchada y generalmente superior, denominada antera, y un eje que sostiene a esa antera que se denomina filamento. Esa antera generalmente está formada por dos partes, que en este caso tenemos una parte derecha y una parte izquierda, denominadas tecas. Esta es una teca y esta es una teca. Vendría a ser longitudinalmente media antera. Media antera es una teca y media antera es otra teca. Cada teca, fíjense, posee en su interior estas formaciones que dibujé con círculos de color fucsia, denominadas sacos polínicos. Dentro de los sacos polínicos se van a producir los granos de polen que llevan las gametas masculinas denominadas anterozoides.
Estas son las partes básicas de de un estambre. Me olvidé decirles que uniendo teca con teca se encuentra una porción que adopta distintas formas, puede estar más dilatada, puede ser glandular, puede incluso no existir, denominada conectivo. Como el nombre lo indica, el conectivo conecta las dos tecas delanteras para formar justamente esa antera. Bien, les quiero contar algunas cositas más respecto al androceo y a los estambres. Por ejemplo, según el número de estambres, en la flor puede ser monandra cuando tiene un solo estambre. Puede ser diandra cuando tiene dos estambres, como por ejemplo los jazmines verdaderos. Monandra, me olvidé de decirles, cuando tienen un solo estambre, por ejemplo la flor de achira. Puede ser triandra cuando tiene tres estambres. Puede ser tetrandra cuando tiene cuatro estambres. Y así sucesivamente. Tres estambres, cuatro estambres. Bien, y otra cosa también que quisiera destacar es la relación que hay entre número de estambres con número de pétalos de la flor. Se dice que una flor es isostémona cuando el número de estambres es igual al número de pétalos. Después se dice que una flor es diplostémona cuando el número de estambres es el doble que el número de pétalos. Por ejemplo, si tenemos 5 pétalos en una flor diplostémona, va a haber 10 estambres. Después tenemos una flor polistémona cuando el número de estambres es infinito en relación al número de pétalos, es decir, que hay muchísima cantidad de estambres. Y después tenemos una flor anisostémona cuando el número de estambres no tiene relación con el número de pétalos. Por ejemplo, puedo tener 5 pétalos y puedo tener 7 estambres. No hay ningún tipo de relación. Bien, voy a pasar ahora a el otro ciclo floral reproductivo, que es el gineceo, también denominado pistilo. Recuerden que el gineceo es el ciclo reproductor femenino y estaba representado por piezas llamadas carpelos. Bien, ¿cuál es la estructura básica del gineceo? Es la siguiente. El gineceo está formado en un gineceo normal, que tiene forma como de botellita. Se pueden diferenciar tres partes. Una porción inferior, que se denomina ovario. Una porción media, en general de forma tubular,
que se denomina estilo, y una porción superior, terminal, que es la receptora del polen, denominada estigma. Esas son las partes básicas del gineceo. A veces el estilo puede faltar o no, en este caso se denomina estilo sesi. Y si nosotros hacemos un corte transversal del ovario, vemos lo que está dibujado acá al costadito. Vemos lo que está marcado con verde más clarito, se denomina pared ovárica, que la pared ovárica está formada justamente por los carpelos, que los carpelos voy a decir que son hojas denominadas hojas carpelares también, que son hojas modificadas, son antófilos, que se modifican y llevan a los óvulos. ¿Mm? Bien, luego en su interior pueden encontrarse estas estructuras que están pintadas en fucsia, que se denominan tabiques, que los tabiques son las estructuras que unen a las distintas hojas carpelares. Después, los espacios que quedan en el interior, que se denominan lóculos, donde se alojan los óvulos, que están pintados con color celeste, que los óvulos también se denominan rudimentos seminales, y son los que llevan las gametas femeninas. Y en el centro, que está pintado con otro color verdecito, se encuentra lo que se conoce como placenta. Que la placenta es el tejido donde se insertan los óvulos. Bien, como pasa en los pétalos, en los sépalos y en los estambres, los carpelos pueden estar libres o pueden estar unidos entre sí. Cuando están libres, el gineceo se denomina dialicarpelar. Y cuando están unidos, se denomina gineceo gamocarpelar. Por ejemplo, un gineceo dialicarpelar, por ejemplo, este es el tálamo de la flor y tenemos 1, 2, 3 carpelos que en este caso están libres. Si yo los separo, no estoy rompiendo el gineceo. Y el gamocarpelar es este que yo les había dibujado antes, que acá yo puedo tener 1, 2, 3 también unidos. Y si los quiero separar, estoy rompiendo toda la estructura del gineceo. Bien, según el número de carpelos, la flor puede ser el gineceo puede ser unicarpelar cuando tiene un solo carpelo, dicarpelar cuando tiene dos carpelos, y así sucesivamente, tricarpelar, tetracarpelar, etcétera, según la cantidad de carpelos que tenga. Y en general, esto es una regla que también quisiera aclarar, hay igual número de carpelos como de ramas estigmáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, este gineceo y tengo 1, 2, estas son dos ramas estigmáticas, 1 y 2. Entonces yo puedo inferir que como hay dos ramas estigmáticas, este gineceo está formada por dos carpelos.
es una forma de inferir la cantidad de carpelos que puede haber contando las ramas estigmáticas. Entonces, en este video básicamente vimos tanto el ciclo de reproducción masculino, que es el androceo, conformado por los estambres, y luego vimos el ciclo de reproducción femenino, que es el gineceo, representado por los carpelos, y vimos particularidades de cada uno de ellos.